Si un individuo produce a otro un daño físico tal que el golpe le causa la muerte, a eso le llamamos homicidio. Si el autor supiera de antemano que el daño va a ser mortal, llamaremos a su acción asesinato. Pero si la sociedad reduce a centenares de proletarios a un estado tal que necesariamente caen víctimas de una muerte prematura y antinatural, de una muerte tan violenta como la muerte por medio de la espada y de la maza, si impide a millares de individuos las condiciones necesarias para la vida, si los coloca en un estado en que no pueden vivir, si los constriñe con el brazo fuerte de la ley a permanecer en tal estado hasta la muerte, muerte que debe ser la consecuencia de ese estado, si esa sociedad sabe, y lo sabe muy bien, que esos millares de individuos deben caer víctimas de tales condiciones, y sin embargo deja que perdure tal estado de cosas, ello constituye justamente un asesinato, como si lo cometiera cualquier persona, solamente que un asesinato más oculto, más pérfido, un asesinato contra el cual nadie puede defenderse, que no lo parece, porque no se le ve al autor, porque no es obra de uno, sino obra de todos, porque la muerte de la víctima parece natural y porque no es tanto un pecado de acción como un pecado de omisión. Pero ello no deja de ser un asesinato premeditado. Esta afirmación de Friedrich Engels apareció probada con abundante documentación, inclusive con testimonios tomados de documentos oficiales, en 1845. En Nueva York, la edición de la obra de Engels, La situación de la clase obrera en Inglaterra, se publicó por primera vez en 1885. Un año después culmina en Estados Unidos la lucha por la jornada de 8 horas. Antes del crimen de mayo, Chicago, donde dominaba el estilo de vida capitalista, ya era una ciudad de mártires. Muchos obreros partían hacia el trabajo a las 4 de la mañana y regresaban a las 7 u 8 de la noche, o aún más tarde, de modo que jamás veían a sus hijos y a mujeres a la luz del día. Su trabajo se acumulaba en manos de los patronos. Chicago ya era la segunda ciudad de los Estados Unidos, mientras miles de obreros carecían de lo indispensable para una vida digna. Hacia 1873, la situación económica ahonda las angustias y llegan los años negros, pero el dolor necesita esperanzas y la esperanza organización. Se forman numerosos grupos para luchar por las 8 horas, y los caballeros del trabajo declaran en 1874 que se esforzarán en obtener sus demandas, mediante la negativa a trabajar más de 8 horas. La crisis económica precipita decisiones. La conciencia obrera avanza y consolida el método. Ahora la lucha por las 8 horas aparece ligada otra vez a la idea de la huelga general. Los conflictos se suceden, alternándose con derrotas obreras. En 1877 en Pittsburgh se detienen los ferrocarriles. Sus obreros exigen las 8 horas. La huelga se prolonga. La furia crece con el hambre, pero finalmente triunfan los que cuentan con el respaldo de las armas e imponen la paz del régimen. Los obreros, esta vez, son vencidos. Más tarde nacería la Federación Americana del Trabajo, y en su segundo congreso, hacia finales de 1882, se reinicia la lucha. En representación de los trabajadores de Chicago, la Asamblea de Sindicatos maneja algunos argumentos frente a la persistente oposición de algunos legisladores y patronos. Las organizaciones obreras solicitan a los partidos, los mismos de hoy, el republicano y el demócrata, que definan posiciones. Más tarde, en noviembre de 1984, en el Congreso de la AFL se reconoce el fracaso de las gestiones ante organizaciones políticas y, como consecuencia, muchos militantes obreros sostienen que se obtendrá más por presión directa sobre los patronos. Se abre camino a la idea de una acción sindical unánime.
Finalmente, las organizaciones de trabajadores de Estados Unidos y Canadá resuelven en 1884 que la duración de la jornada de trabajo desde el 1 de mayo de 1886 será de 8 horas. Y recomiendan a las organizaciones sindicales hacer promulgar leyes acordes con esta resolución a partir de la fecha establecida, invitándose a participar en el movimiento de los caballeros del trabajo. Aparece así, pues, por primera vez la idea de hacer el del 1 de mayo una jornada de reivindicación obrera unida a la reivindicación de las 8 horas. ¿Por qué el 1 de mayo y no otro día? Esa fecha correspondía en América del Norte al comienzo del año del trabajo y a partir de ella se efectuaban masivamente las contrataciones de servicios. Más allá de la explotación, la unidad en la decisión de luchar enciende la esperanza de los trabajadores. Aquella es una primavera de la fraternidad. Se preparan folletos, periódicos, mítines explicando los motivos de la lucha, y esta avanza en la conciencia de la clase obrera. En la primavera de 1885, la Fraternidad de Carpinteros organiza el movimiento de las 8 horas en toda la costa del Pacífico. La Cámara Sindical de los Carpinteros y Ebanistas de Chicago anuncia que el 3 de mayo comenzará la jornada normal de 8 horas. Sus integrantes se comprometen a paralizar el trabajo en todos los talleres en los que no se aplique la jornada de 8 horas. La senda está trazada. Pero llega un abril violento. Se extienden las huelgas, a veces acompañadas de enfrentamientos con las fuerzas del orden. Las llamas de la cuestión social iluminan al presidente Cleveland, que reconoce ante el Congreso que las relaciones entre capital y trabajo son muy poco satisfactorias, y esto en gran medida gracias a las ávidas e inconsideradas exacciones de los empleadores. 32.000 obreros, en especial mineros de Virginia, conquistan en la lucha la jornada de 8 horas. Pero dos enfoques y dos concepciones se enfrentan. Por un lado, la AFL, cuyos dirigentes no están aún comprometidos con intereses ajenos a los trabajadores. Por otra parte, los patronos, cuyos portavoces hablan sin rodeos y dirán, por ejemplo, que la lucha por las 8 horas es una de las más consumadas sandeces que se hayan sugerido nunca sobre la cuestión laboral. O dirán también que la idea de hacer huelga en favor de las 8 horas es tan cuerda como la de hacer huelga para conseguir la paga sin cumplir las horas de trabajo. Al fin amanece. Es el 1 de mayo de 1886. Las manifestaciones confirman la voluntad obrera. 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas para la formación. A partir de hoy, ningún obrero debe trabajar más de 8 horas por día. $5.000 huelgas, 300.000 huelguistas. Iniciarán la cuenta regresiva hacia otra época. Obreros de la construcción, ebanistas, barnizadores, obtienen la jornada de 8 horas sobre la base del salario mínimo. Panaderos y cerveceros 10 horas, con su aumento de salario. Así en diversas ciudades. En total, 125.000 obreros después de su labor comienzan a ver a sus hijos con luz natural. A finales de mayo serán 200.000 y poco después 1.000.000. Comienza la victoria de la unidad. La jornada fue sangrienta en Milwaukee, donde el movimiento creció con la fuerza del mar. Las autoridades enviaron refuerzos policiales. Hubo choques y una descarga de fusilería alcanzó a manifestantes obreros. Desde la columna responden con piedras y mueren 9 obreros. En Chicago el 3 de mayo la tragedia es aún mayor. La realidad de esta ciudad era todavía más crítica. A pesar de sus luchas, los obreros vivían en peores condiciones. Trabajaban de 14 a 16 horas por día. Carecían de alojamiento. Y el costo de vida abrumaba los salarios. La mayoría de los patronos, explica Domangen, autor de la historia del 1 de mayo,
tenían mentalidad de caníbales. Los periódicos afirmaban que era necesario curar a los trabajadores de su orgullo. El Chicago Tribune dijo que la prisión y los trabajos forzados son la única solución para la cuestión social. En Chicago además desplegaban su acción núcleos y periódicos que denunciaban la realidad social, como por ejemplo el Arbeiter Zeitung, editado en alemán y estando dirigido por Augusto Spies, o como el Alarm, semanario inglés, teniendo como redactor jefe a Albert Parsons, norteamericano a quien sus amigos socialistas habían propuesto su candidatura a la presidencia de la República. Domangend, en su Historia del 1 de mayo, explica que en torno a estas publicaciones y a 8 o 10 grupos que alcanzaban a casi 2.000 miembros, se prodigaba sin límite todo el núcleo de militantes anarquistas, agitadores con alma de apóstoles. Entre ellos, William Holmes, autor de diversos folletos, Samuel Fielden, obrero textil, George Engel, Louis Lingg, Adolfo Fischer y Oscar Nieve, que estarán entre los mártires y otros luchadores infatigables. Los trabajadores de Chicago respondieron en gran número al llamamiento de sus organizaciones. Días después del 1 de mayo quedaban aún de 35.000 a 40.000 huelguistas. Otros sectores enfrentaban el cierre patronal o el despido. La fábrica de máquinas McCormick despidió a 1.200 obreros reemplazándolos parcialmente por rompehuelgas. El 3 de mayo, los huelguistas fueron a la salida de la empresa a escarnecer a los amarillos. Allí estaba la fábrica insolente empleando para reducir a los obreros que luchan contra el hambre a las mismas víctimas desesperadas del hambre, relatará Martí. Hubo choques con la policía, 5 muertos y 50 heridos, todos obreros. Más tarde se convocará al pueblo al mitin de protesta en High Market, la plaza del mercado de heno. A último momento de la manifestación, toma carácter pacífico recomendándose a los trabajadores que concurran sin armas. Ante 15.000 personas hablan Spies, Fielden, Parsons. Demostrando de que no se esperaban incidentes, había concurrido al mitin con su mujer y sus 2 hijos pequeños. Cuando la multitud se retiraba, irrumpió la policía y atacó a los manifestantes. Una bomba cayó entonces en filas policiales y 2 agentes mueren en el acto, 6 más tarde. La policía dispara sobre la muchedumbre, caen 50, muchos heridos de muerte. Después, la historia de tantas latitudes, se declara estado de sitio. Todo el equipo de Arbeiter es detenido. Y se apresa a Spies, Fielden, Fischer y demás compañeros. Parsons, que se había refugiado en casa de amigos, se presenta ante los jueces para compartir la suerte de sus compañeros. Dirá que si es necesario subirá al cadalso por los derechos del trabajo, la causa de la libertad y el mejoramiento de la suerte de los oprimidos. El proceso será una farsa. El primer paso fue la elección de un jurado adicto a los patronos. Luego, el propio Ministerio Público preparó los falsos testimonios. No había existido la menor participación de los inculpados en el atentado, pero uno de los jurados, cuando se le argumentó la inocencia de los acusados, confesó: «Los colgaremos lo mismo. Son hombres demasiado sacrificados, demasiado inteligentes y demasiado peligrosos para nuestros privilegios». El 20 de septiembre, la Corte Suprema no acepta anular la sentencia por vicios de forma. Lucy Parsons publicará más tarde las últimas palabras de los militantes obreros. Fischer dirá: «Este mundo no me parece justo, y batallo ahora muriendo para crear un mundo justo». En todo tiempo los poderosos han creído que las ideas de progreso se abandonarían con la supresión de algunos agitadores. No soy criminal y no puedo arrepentirme de lo que he hecho. ¿Pediría perdón por mis ideas? ¿Por lo que creo justo y bello?
Fielden, uno de los trabajadores mártires, expresó así sus convicciones: yo amo a mis hermanos los trabajadores como a mí mismo. Yo odio la tiranía, la maldad y la injusticia. El siglo XIX comete el crimen de ahorcar a sus mejores amigos. No tardará en sonar la hora del arrepentimiento. Hoy el sol brilla para la humanidad, pero puesto que para nosotros no puede iluminar más dichosos días, me considero feliz al morir. Sobre todo si mi muerte puede adelantar un solo minuto la llegada del venturoso día en que aquel alumbre mejor para los trabajadores. Yo creo en que llegará un tiempo en que sobre las ruinas de la corrupción se levantará la venturosa mañana del mundo emancipado, libre de todas las maldades, de todos los monstruosos anacronismos de nuestra época y de nuestras caducas instituciones. El día de la ejecución, explican calificados cronistas, obreros sollozaban como niños. 6.000 personas siguieron a los féretros bajo banderas rojas. Tiempo después, se denunció las irregularidades e infamias del proceso, probando que el fallo se dictó cumpliendo órdenes. Cada 1 de mayo se renueva en el mundo el recuerdo de los muertos y los presos de mayo de 1886. 3 años más tarde, la Internacional Socialista decidirá organizar una gran manifestación mundial en fecha fija, el 1 de mayo, para intimar a los gobiernos la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas. La decisión afirmará en la memoria obrera el recuerdo de los mártires,